En ese mismo orden, ¿cómo ustedes ven la situación de Venezuela? ¿Qué ustedes creen que tal vez podrían pasar de lo que ustedes han hablado y qué impacto esto tiene en los países de la región? El Parlacén como órgano político de la región de Centroamérica y la República Dominicana no ha tomado posesión sobre ese tema en sentido particular. Pero sí tenemos allá políticas que la abordamos permanentemente, como nosotros promovemos, primero, la paz. Segundo, promovemos la no injerencia en los países que conformamos el Parlacén. No injerencia de órganos internacionales, no injerencia de un país sobre el otro. Entonces son políticas permanentes en el Parlamento Centroamericano. Y nosotros esperamos que en Venezuela la situación que vive ese país se mejore y que salga fortalecida la democracia. Desde la República Dominicana para el mundo, aquí estamos para continuar con comentarios y análisis de los temas más destacados en la República Dominicana. Así es, Marino José Tomás. Miren, ustedes saben que tras las elecciones de Venezuela, los países de la región están muy preocupados por la situación, porque de una manera u otra esto impacta, señores. Lo que pasa en Venezuela, eso impacta. Y todavía Nicolás Maduro dice que eres el presidente, no han presentado las actas que pidieron los países de la región ante la OEA, entre otras cosas. Pues resulta que el presidente de Panamá, el actual presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo ayer que le gustaría que la cumbre regional que propuso realizar en Panamá, pues es mejor que se lleve a cabo aquí en República Dominicana para aprovechar lo que es la juramentación nuevamente del presidente de la República, Luis Abinader, como van a venir algunos ya presidentes que han sido invitados, que serían bueno aprovechar el escenario para eso. Hasta ahora, él dijo de que ya hay aproximadamente entre 6 a 7 presidentes confirmados y que vendrían para República Dominicana, que todos van a coincidir aquí. Entonces, ahí dice que Dominicana el próximo jueves y viernes para la juramentación por segunda vez del presidente Abinader y quizás contener la... al ellos estar aquí en República Dominicana, pues puedan tener aquí la reunión. Dijo que la idea es que a la cita asistan los 17 gobiernos que el pasado 31 de julio votaron en la Organización de Estados Americanos, OEA, a favor de una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar de inmediato las actas de las elecciones. Sin embargo, algunos, lamentablemente, votaron, como el caso de Colombia, de que no estaban de acuerdo con esto. Así que ojalá de verdad, Marino y José Tomás, de que República Dominicana sea este escenario para tratar las elecciones de Venezuela tras esta crisis postelectoral que este país está pasando, y nosotros en ese escenario de que se lleven esas ideas, esa solución, ese escenario de paz para que de verdad el pueblo venezolano tenga otra historia. Así es. Yo pienso que es una propuesta interesante. Sin embargo, a mí me luce muy inteligente que la propuesta no la haya hecho el presidente de la República, Luis Abinader, que él no se haya ofrecido, sino que sea el presidente de Panamá el que haga esta sugerencia, esta propuesta a sus pares, a los demás presidentes de América Latina que van a estar presentes en la juramentación del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña en el Teatro Nacional de aquí del Distrito Nacional, juramentados por un nuevo periodo para el 2024-2028. Y lo digo que me gusta que no haya sido una idea del presidente de la República, Luis Abinader, porque no tengo optimismo con el futuro de esa cumbre, con el futuro de ese diálogo, porque Nicolás Maduro está firme en su posición de mantenerse en el poder por encima de todo, contra viento y marea. La comunidad internacional, gran parte de la comunidad internacional no ha reconocido su triunfo, porque obviamente parecería ser que él lo que hizo fue un gran fraude en Venezuela, como lo ha demostrado la oposición encabezada por María Corina Machado, y que el ganador habría sido el candidato opositor Edmundo Ledesma
Urrutia. En varios países de América Latina le han pedido al presidente Nicolás Maduro que presente las actas de los centros de votación desde el principio. También lo hizo la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la ONU. El gobierno de Estados Unidos no lo reconoce como ganador de las elecciones presidenciales. En cambio, reconoce a Edmundo González Urrutia. Y entonces, con ese panorama, parecería ser un poco difícil que cualquier tipo de negociación o cualquier tipo de cumbre, cualquier tipo de sugerencia que hagan los mandatarios de la región sea atendido por Nicolás Maduro. Porque hay que decir una cosa, no es solamente Nicolás Maduro el que está asido al poder, el que está empecinado con el poder, es una clase política, es un grupo de políticos y de militares de alto rango, incluyendo el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, los que están asidos y empecinados con el poder. Entonces, esa gente, esos empresarios que se han beneficiado de ese régimen, que se han hecho multimillonarios a costa del drama y de la extraordinaria pobreza que están viviendo los venezolanos en este momento, que ha llevado a 7.7 millones de dominicanos a irse del país porque no han encontrado oportunidades, porque la crisis le estalló en la cara. Entonces, ese grupo de la alta oficialidad de los militares en Venezuela y también ese grupito de empresarios que se están haciendo multimillonarios con el régimen de Maduro son los que no le permiten tampoco a Maduro que acepte el reclamo, que acepte todos los reclamos que le están haciendo para que permita una transición pacífica. Entonces, yo veo muy positiva, muy bien intencionada esta solicitud del presidente Mulino de Panamá de que los presidentes de América Latina aprovechen la cita aquí en Santo Domingo el viernes próximo, 16 de agosto, para tener una cumbre y hablar sobre Venezuela. Lo que van a hacer es deliberar, hablar y quizás producir un documento que se llamaría Documento de Santo Domingo, en el que ellos harán una serie de recomendaciones para ver cómo puede participar y actuar la comunidad internacional. Pero parecería ser que eso no tendría mayores impactos en una salida a la crisis venezolana. Lo que sí es difícil de ver un pueblo dar marcha atrás, como es el caso de Venezuela, porque ya la cosa se va saliendo de control y los países están pidiendo, incluso Estados Unidos acaba de pedirle a Maduro que no siga metiendo preso a los opositores, y esto es difícil que la cosa vuelva a la paz. Yo pienso que si se aproveche este escenario de la próxima semana y los presidentes del área vienen al país, aquí debieran participar todos los expresidentes dominicanos que ya tienen experiencia, como el caso de Hipólito, el propio Danilo Medina y Leonel Fernández, que es el que más ha trabajado en asuntos de soluciones de conflictos internacionales. Pero nada, la que ya está lista, señores, para darnos las noticias más relevantes del día es nuestra compañera Aurelina Rosario, que ya está ahí en el estudio. Buenos días y adelante, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Aquí les traigo algunas de las noticias más destacadas hasta esta hora del viernes. Iniciamos con que legisladores del Partido Revolucionario Moderno se oponen a la eliminación de 53 diputados, como propone la reforma que someterá el presidente Luis Abinader el próximo 16 de agosto. Además, cuestionan la existencia de diputados en el Parlacén y el incremento de diputados nacionales. Wilka Matos nos tiene más detalles. La reducción del número de diputados en el Congreso Nacional parece ser el tema de mayor polémica dentro de las propuestas de reforma fiscal que hasta el momento se conoce someterá al Poder Ejecutivo. Los legisladores oficialistas criticaron esta iniciativa, calificándola de atentado contra la democracia. Muchos no vamos a lo que dice la Constitución de la República. La Constitución establece que son mínimo dos legisladores por provincia, por cada provincia. Pero hay otros temas que se hacen mención y que ellos con justa razón lo están
estableciendo. Las propuestas de los diferentes niveles de gobierno. Otra crítica al proyecto de reforma a la Constitución anunciado por el presidente Luis Abinader es el incremento de los diputados nacionales de 5 a 20. Además, el diputado Eugenio Cedeño plantea la eliminación de los 20 diputados en el Parlacén, cuestionando su utilidad y valor. El que sean 100, 150, 120, para mí eso no reviste esa gran importancia. No creo que tenga la gran importancia eso. Lo que no veo bien y no estoy de acuerdo es con que se implementen 20 diputados nacionales. Creo que eso es completamente innecesario para los fines que se creó la figura de los diputados nacionales. Pero los partidos minoritarios que van a aliar a otro partido no tienen que tener tampoco diputados nacionales. Esta veintena de diputados representa una inversión de 189 millones de pesos cada año para la República Dominicana. Si se va a reducir, que se reduzca de todo y que se mantenga los nacionales con los 5 que se tienen, los 7 de ultramar y ya la reducción que será aún más si no se toman en cuenta los 15 extras que se quieren colocar. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró hoy que la propuesta solo implica cambios en la cantidad de diputados que se reducen un 30% aproximadamente, pero no cambia en modo alguno las reglas de representación mínima por cada provincia ni los demás umbrales de representatividad. La Constitución establece que en ningún escenario puede haber menos de 2 diputados por provincia. Las reuniones para socializar las propuestas de reforma a la Constitución continúan desde el lunes 12 hasta el miércoles 14 con abogados, académicos, grupos empresariales y gremiales. Para Noticias Su Mundo, Wilka Matos. Cambiamos de noticia. El sector industrial afirmó que presentan pérdidas millonarias por causa de los apagones que se registran en el país, mientras la Superintendencia de Electricidad destaca la fortaleza del sector e indica que en promedio solo se registran media hora de interrupciones eléctricas. Esmirna Mateo trabajó el tema. El presidente de la Asociación de Industria, Julio Brache, aunque reconoce los avances en el cambio de matriz a energía renovable, dice que en algunas zonas los intensos apagones han afectado maquinarias, dejando importantes pérdidas. Hay algunos picos de electricidad y voltajes que han afectado equipos y maquinarias de industrias y de hogares también. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Electricidad, la nación ha instalado más del 50% de energía no dependiente del petróleo, al tiempo de resaltar la necesidad de masificar la generación. Hemos logrado, estadísticamente hemos visto que va bajando la incidencia, la tasa de fallas, pero aún es un proceso largo lograr tener una red 100% confiable, pero te puedo garantizar que con relación a lo que teníamos en el pasado, tenemos mucho menor nivel de interrupción. Aseguran que República Dominicana cuenta con un servicio eléctrico estable, pero distante del equilibrio financiero. De su lado, el vicepresidente de la Asociación de Industria Eléctrica, Manuel del Cabral, resaltó los avances en materia de energías renovables, pero señala que ante los retos se requiere más inversión. Un tema pendiente como país que tenemos por las últimas décadas es resolver la sostenibilidad financiera y operativa de las empresas de distribución eléctrica, de las 3 EDES. Eso es un tema que aparentemente hay planes, hay un plan que se ha anunciado y lo que entendemos es que ese plan debe ser ejecutado lo antes posible. Hoy en día no hay que llamar un pacto nacional nuevamente para solucionar el tema eléctrico. Las declaraciones del empresariado se produjo durante el encuentro industrial Retos del Sector Eléctrico en República Dominicana, que tuvo como conferencista al superintendente de electricidad Andrés Astacio. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otro tema, la directora del Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, Mabel Jones, informó que se han observado una reducción en las enfermedades respiratorias y los casos de dengue en la población infantil durante la primera jornada científica del hospital enfocada en los avances en medicina infantil. También señaló que en los últimos días las emergencias del hospital han estado congestionadas, ya que muchos padres aprovechan las vacaciones escolares para llevar a sus hijos a chequeos médicos antes del inicio del año escolar. Estamos teniendo el número normal, un año que no es con un brote como tuvimos el año pasado, gracias a Dios. Hemos estado manejando cifras de 0 pacientes con diagnóstico de dengue en el hospital, en algunos de los días, otros días tenemos 1, tenemos 2.
pero lo máximo que hemos tenido en el transcurso de lo que va del año han sido 5 pacientes ingresados. La directora del Hospital Infantil, Robert Reed, habló durante un evento en conmemoración del 68 aniversario del hospital, reuniendo a especialistas y residentes para discutir los últimos desarrollos en pediatría. Y con esta información nos vamos al otro extremo del estudio. Allá están mis compañeros con sus comentarios. Buenos días. Seguimos en este viernes, día 10 de agosto del 2024. A solo 6 días para que tomen posesión el presidente de la República y la vicepresidenta de la República, Luis Abinader y Raquel Peña. Aquí tenemos al doctor Carlos Sánchez. Él es médico con especialidad en salubrismo y también es miembro del Parlamento Centroamericano. Un honor para nosotros tenerlo en esta mañana en nuestro matutino Su Mundo. Buenos días. Buenos días, José. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, sobre todo con usted aquí. Gracias, y con Marino y con Lorena, ¿verdad? Usted me tiene botada, doctor. No, al revés. Voy a hablar con Marino y Félix Reina. Tú sabes que después que la gente crece, se desarrolla y coge fama, le saca los pies, ¿no? Como usted. No. Es un gran amigo, de verdad, doctor. Igual. Doctor, para iniciar este conversatorio, que yo sé que con ustedes se puede hablar tantos temas, Participación Ciudadana en el día de ayer propuso aprovechar la reforma de la Constitución Dominicana propuesta por el presidente Luis Abinader para retirar al país del Parlamento Centroamericano por considerar al foro político como inoperante, clientelista y generador de impunidad. Yo sé que fue una preguntita fuerte ya para abrir el conversatorio, pero me gustaría saber su opinión. Es una visión conservadora, desconocedora de los beneficios que tiene para nuestro país el Parlamento Centroamericano y para toda la región. Y además es una visión que pierde de vista hacia dónde va el mundo. Las personas quizás opinaron sobre eso porque no conocen, opinaron así porque no conocen a fondo los aportes importantes que pueden generarse desde el Parlacén. Y eso ha ocurrido siempre en toda América Latina. Hay dos corrientes amplias en América Latina. Una que se refugia en que cada país tiene que ser un coto cerrado, que no se vincule a ningún otro, y una corriente más integracionista, más de unidad. Entonces, ellos con su pronunciamiento se fueron a la corriente que entiende que los países deben estar cada uno aislado. Ellos no saben que es mejor un mercado de 55 millones de gente para República Dominicana y Centroamérica que un mercado de 10 millones. No conocen los datos. Y es que también esa institución responde mucho ahí voy a entrar al campo político, a la visión que impera desde Estados Unidos. En Estados Unidos quisieran desaparecer la posibilidad de que los países de América Latina se junten y se integren. Y ellos responden mucho a eso. Recuérdate que ellos reciben financiamiento de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que eso tiene que haber influido muchísimo en esas personas. Por ejemplo, escúchame Marino y José Tomás, brevemente allí. Se habla en este caso, del salario de un diputado del Parlacén. Porque anteriormente siempre se tenía este cargo, esta posición como para ayudar a una persona, ayudarla con un medicamento, con un proceso de salud, entre otras cosas, algo así, pero del 2020 para acá, incluso he conversado con algunos que actualmente entran, o sea, ya hay como otra perspectiva. Se habla de que ganan $5,000, pero dentro de esos $5,000 también me explicaron lo que se les descuentan, entre otras cosas, o sea, que no es lo que realmente se ve, como que están sentados y que no hacen nada. En cuanto al salario que devenga un diputado del Parlacén es mucho menor que el que gana un diputado nacional, y en realidad es un salario que le alcanza para vivir. No es una cosa del otro mundo. Sí, porque le quitan los viáticos, pero tienes que pagar todo. Va para Guatemala. Tú tienes que pagar con lo que tú ganas, que son $4,000. Tú tienes que gastarte solamente un pasaje $1,000, que es lo que cuesta un pasaje a Centroamérica. Y por eso la política de cielo abierto que empezó en el Parlacén. El Parlacén es quien ha impulsado en toda Centroamérica y la República Dominicana la adopción de política de cielos abiertos. No solamente entre los países de Centroamérica, sino con toda la región y el mundo. Pero volviendo al salario, eso es irrelevante.
irrelevante. Y quien aborda desde ese punto de vista la eliminación de una institución, de una persona que no tiene los niveles de conocimiento y de análisis necesarios para poder no puede, porque es una convención a nivel internacional, o sea, eso es República Dominicana, o sea, nosotros estamos adheridos a una convención, a un reglamento, no se puede. a un tratado que ya tiene muchísimos años, y el diputado del Parlamento gana lo mismo en los últimos 30 años. Doctor, en el plano nacional hay mucha preocupación en el país porque la gente cada día cree menos en la partidocracia y sobre todo en las tradiciones de presidentes que dicen una cosa y después en la ejecutoria se contradicen. El tema de la Constitución Dominicana, que la han ido tocando de acuerdo a los intereses años tras años, esta será la 40ª vez que la tocan, siempre se muestran desinteresados, pero detrás hay un interés que muchas veces responde a lo propio del presidente o a los grupos que él representa. ¿Cuál es su visión sobre estas reformas tributarias y por qué hay que afectar a la Constitución? Su visión sobre este tema. En sentido general, la República Dominicana requiere de grandes transformaciones, sobre todo porque el modelo económico que tenemos se ha agotado. Y en ese sentido hay que hacer reformas no solamente en el aspecto económico, sino también social, porque van de la mano. Entonces es correcto siempre pensar en este tipo de cuestiones, de reformar para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, ¿ves? Entonces esas reformas tienen que ser, desde mi punto de vista, progresivas, que mejoren las condiciones de vida de los que menos ganan. En un país que, como tú sabes, todavía tenemos grandes problemas en el orden de la distribución de la riqueza. Aquí la desigualdad en República Dominicana sigue siendo muy importante y el nivel de pobreza. Por lo tanto, siempre que se adopten reformas que vayan a mejorar las condiciones de vida de la población hay que aplaudirlas. Y creo que el modelo se agotó y es necesario hacerlo en este momento. Se ha incluido una reforma a la Constitución, pero una reforma, digamos, que no tiene muchas pretensiones. Son aspectos muy puntuales y pequeños, y que yo creo que en cierto sentido ayudarían también a darle más estabilidad al sistema democrático de la República Dominicana, sobre todo en el aspecto del candado para la no violación o no restablecer elementos que puedan permitir que un presidente en ejercicio quiera reformar la Constitución para continuar más allá de lo que establece la misma Constitución. Yo pienso que eso es positivo, puede darle más estabilidad al sistema en cuanto a reforma constitucional, pero aquí se necesitan muchas reformas. Sobre todo la reforma integral al sistema fiscal de la República Dominicana, sistema tributario, que prefieren llamar reforma fiscal integral a lo que está concebido en la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, que fueron 3 grandes pactos, el pacto educativo, el pacto eléctrico, que ya ambos fueron firmados, y entonces el pacto fiscal, que está pendiente y que fue una responsabilidad que no asumió el gobierno de Danilo Medina. Entonces, algunos especialistas plantean que lo que debemos hacer es una reforma fiscal integral. Usted, como secretario general de la Alianza por la Democracia, ¿cómo concibe esa reforma? ¿Cómo usted entiende que debería ser encaminada esa reforma para que afecte lo menos posible a los sectores más vulnerables, a los sectores que menos ganan, que menos ingresos tienen, y que pueda entonces centrarse en la gente que más dinero gana? José, estoy totalmente de acuerdo que la reforma tiene que ser integral y que acompañe las 2 reformas que anteriormente se hicieron en el país, aunque algunas de ellas todavía no están funcionando adecuadamente. Una reforma fiscal tiene que ser integral, que aborde elementos económicos y elementos sociales. Y tiene que ser una reforma fiscal que tenga como objetivo fundamental mejorar la redistribución de la riqueza que producimos entre todos los dominicanos. Ese debe ser el objetivo fundamental de esa reforma. En ese sentido, si tenemos ese objetivo por delante, mejorar la redistribución de la riqueza en la República Dominicana,
tiene que ser entonces una reforma progresiva, que afecten a los que más tienen, o que afecten, no, que los que más tengan puedan poner algo, y que los mayores beneficiados sean los que menos tienen, o sea, las capas medias y las capas bajas. Ese debe ser el sentido de la reforma. Por eso yo entiendo que deben tocarse algunos sectores, no solo en el aspecto económico, como son el de mejorar la recaudación fiscal del gobierno dominicano, sino también mejorar las condiciones de algunos sectores sociales, como el de salud, seguridad social y la misma educación. Son elementos también que hay que tomarlo en cuenta para impulsarlo en este proceso de reforma. En el caso de salud, es muy evidente que nuestro país ya requiere grandes transformaciones en el sector. Sobre todo, tenemos que ir hacia la atención primaria en salud, que debe ser el pilar básico de la atención en salud en República Dominicana, con una visión preventiva y para promover la salud, que aún en nuestro país eso está un poco corto. Tenemos un sistema de salud muy curativo, basado en la recuperación del daño a la salud, con muchos hospitales, pero con muy poca prevención y muy poca promoción de la salud. Entonces, la reforma tiene que abordar todos estos elementos. No solamente mejorar las capacidades fiscales del Estado, sino también que el dinero que se consiga en esa reforma tiene que ir a sectores sociales vulnerables y a mejorar sectores específicos como la salud, la seguridad social y la educación en la República Dominicana, igual que la alimentación y la vivienda. Doctor, por otra parte, con relación a las elecciones de Venezuela, todavía no se sabe qué va a pasar. Hasta ahora, Maduro nuevamente es el presidente de Venezuela, a pesar de que la oposición ha dicho de que no es así, de que se cambiaron las actas, entre otras cosas. ¿Cuál es la posición del Parlacén? Porque tengo entendido que también hay diputados, ¿verdad?, de Venezuela. No. Y no, ya no hay. Venezuela es, en un momento fue observador del Parlacén, pero no están asistiendo ya hace algún tiempo. Exacto, por eso le hago hincapié. Entonces, en ese mismo orden, ¿cómo ustedes ven la situación de Venezuela? ¿Qué ustedes creen que tal vez podrían pasar de lo que ustedes han hablado y qué impacto esto tiene en los países de la región? El Parlacén como órgano político de la región de Centroamérica y la República Dominicana no ha tomado posesión sobre ese tema en sentido particular. Pero sí tenemos allá políticas que la abordamos permanentemente, como nosotros promovemos, primero, la paz. Segundo, promovemos la no injerencia en los países que conformamos el Parlacén. No injerencia de órganos internacionales, no injerencia de un país sobre el otro. Entonces son políticas permanentes en el Parlamento Centroamericano. Y nosotros esperamos que en Venezuela la situación que vive ese país se mejore y que salga fortalecida la democracia. Yo particularmente tengo una impresión y en perspectiva pienso que el gobierno de Maduro se mantendrá en el poder por los próximos años, como establece la constitución de ellos, por considerar que es que la correlación de fuerza a lo interno de Venezuela le favorece mucho a Maduro, y por considerar también que la situación geopolítica internacional también le favorece a Venezuela, en el sentido de que ya el mundo no aguanta más conflictos de los que existen ya, y que por tanto un conflicto más en Venezuela podría agravar la situación económica de buena parte del planeta, sobre todo el propio Estados Unidos. Pero usted prefiere que usted entiende que él se va a mantener en el poder por la correlación de fuerzas, pero bueno, y si no le favorecieron los votos en las urnas, que es lo que dice la oposición política, porque recuerde que duraron más de una semana la oposición política pidiendo que presentara las actas. Además, el Consejo Nacional Electoral, cuando lo proclamó ganador, no dijo cuántos votos sacó y solamente se limitó a decir el porcentaje. Pero un reporte de una conclusión de unas elecciones, usted sabe que trae todos esos detalles desagregados. ¿Cuántos votaron? ¿Cuántos votos válidos emitidos hubo? De ese total de votos válidos emitidos, ¿cuánto obtuvo ese candidato que usted está dando como ganador y cuál fue el porcentaje con el que ganó? Esa información no la ofreció el Consejo Nacional Electoral, lo que hace a uno
sospechar que la exigencia y el reclamo de la oposición política encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia tenía razón, porque en ningún momento ha habido una transparencia y de alguna manera esto cuestiona la integridad del proceso electoral. Entonces que se mantenga Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, independientemente de que haya sido con base a un fraude por evitar un conflicto más. Pero él tiene un conflicto permanente en Venezuela porque se está yendo todo el mundo de Venezuela. 7.7 millones de venezolanos se han ido del país. Bueno, José, tú podrías tener razón en lo que estás diciendo. Yo lo que estoy presentando es una opinión en cuanto a cómo se va a solucionar el conflicto y cómo yo veo que va a quedar la situación. Yo pienso que Maduro se quedó. Eso es lo que yo pienso. Y es porque la correlación de fuerza a él le favorece internamente. El Maduro de hoy no es el Maduro de hace 3 o 4 años atrás. Venezuela hoy es un país recuperado económicamente. ¿Recuperado? Sí, económicamente, sí, está en mejor condiciones económicas. Eso lo sabe todo el mundo, ahí están los indicadores. Sí, ha mejorado, pero no recuperado económicamente. No. Ha mejorado. Porque recuperado es haber vuelto a lo que era Venezuela. Un país próspero, un país estable, un país que era visto como entre las naciones más prósperas y mejores para vivir. Por eso el venezolano siempre es orgulloso de su país. Y ahora lo que han hecho es que han tenido que irse. Ahí habría, José, que analizar bien los datos. Porque en el 97, cuando Chávez llegó al poder, el 50% de la población venezolana era pobre. Nunca había ido a un hospital o no tenía acceso al sistema de salud. Hay que tener mucho cuidado con los datos globales. Esas visiones de que Venezuela era rica, ciertamente rica, pero solamente favorecía a un pequeño grupo de gente. Por eso lo que pasa Chávez, en América Latina, las grandes inequidades en América Latina. Igual que pasa, pero cuando Chávez gana, por eso Chávez gana y después se mantiene en el poder ganando tantas elecciones, porque le dio a ese pueblo lo que estaba pidiendo durante muchísimos años anteriores. Pero vamos al caso actual. Yo pienso que tú, lo que has planteado, podrías tener razón, pero yo me he referido a la política, a cómo yo entiendo que se va a comportar la situación. Y yo creo que Maduro se quedó, porque la correlación de fuerza le favorecen internamente. Además, Estados Unidos es el que más le conviene que Maduro se quede. Ahora, José, ¿sabe por qué? ¿Qué es lo que hay en noviembre en Estados Unidos? Sí, las elecciones del 5 de noviembre. Entonces, por eso ellos no han tomado participación, porque de alguna manera le puede afectar una inestabilidad en Venezuela. De eso que me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que hay en Medio Oriente hoy día? Una bomba de tiempo, un conflicto entre Israel e Irán. Israel y otros países más de la región. Eso va a producir un problema en el mercado mundial, en el mercado de petróleo. O sea, les conviene a Estados Unidos también producir un problema aquí en la región de América Latina, donde ellos tienen unas elecciones en noviembre y puede dispararle los precios de la gasolina a la población norteamericana. No les conviene. O sea, que eso fue ya antimovimiento, lo que dijo Estados Unidos. Bueno, ya tuviste lo que dijo. Donde dijo Diego, después dijo Diego. Donde dijo digo Diego. Y echó para atrás. Sí, echó para atrás. Ya más, solamente le falta reconocer al gobierno de Maduro. Solamente le falta eso. Entonces, pero así mismo lo han hecho los demás países que estaban a la cola. Detrás de ellos se sabe que está Rusia y que está China. No, bueno, es que Lorena, hay un cambio en el mundo. La geopolítica ha cambiado. O sea, los BRICS hoy son un poder muy considerable, tan fuerte como el G7. Entonces ya no estamos en el mismo mundo de hace unos cuantos años. Ya el mundo, la distribución del poder es mucho más amplia y la correlación de fuerza a nivel de polos de países poderosos se está cambiando. Entonces el BRICS hoy día es una amenaza importante para Estados Unidos. Y si ellos atacan a Venezuela, Venezuela, que ya pidió su entrada al BRICS, le va a llevar la mayor reserva de petróleo del mundo al BRICS. Entonces, todos esos son elementos que hay que tomarlo en cuenta. No es que yo quiero que suceda una cosa como
que en Venezuela ocurra un desastre en orden humanitario o de los derechos humanos, sino que esas son las perspectivas reales. Yeah. Doctor, mire, hace varias semanas y sobre la situación geopolítica global, el problema económico, lo que se avecina ante el desplome de las bolsas de valores, parece que se avecina una crisis global en materia de economía. La República Dominicana ahora mismo con una deuda onerosa, la más grande de su historia, el gobierno que más dinero ha tomado prestado. Frente a estas reformas que se están planteando, ya la gente con su escepticismo sigue no creyendo y quizá esta vez sería la única vez, y ojalá que así sea, que se hace una reforma tributaria y a la Constitución que de verdad sea que beneficie al pueblo, que todavía yo tengo mis dudas, porque se rumora por ahí que en el fondo lo que hay es un pacto para habilitar a Danilo y que quizá en el 28 quienes se enfrenten de nuevo sean Leonel Fernández y el presidente actual. O sea, la gente siempre teme por los macos escondidos detrás. ¿Cree usted en la sinceridad del presidente? ¿Cómo ve usted que pudiera ser la economía ante esta aldea global que hoy presenta problemas serios de la economía de cara a los próximos años? Mira, yo pienso, Marino, que Luis Abinader es un hombre muy transparente, sincero, no es una persona que esté tratando de engañar a los demás. Eso lo ha demostrado a lo largo de su gestión como presidente de la República, un hombre en ese sentido. Y lo que está tratando de hacer también va encaminado en mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano y de cambiar un poco, de hacer reformas que cambien un poco el modelo que hemos estado, en el que hemos estado viviendo, que ya está agotado. Ya nosotros no podemos seguir endeudándonos más, ya nosotros no podemos seguir recaudando poco dinero en algunos sectores, eso hay que mejorarlo. Ahora, lo que hay que tener claro es lo que yo decía ahorita, Marino, reforma ¿para qué? Es para mejorar las condiciones de vida de la gente, es para meter más dinero en salud, es para meter más dinero en educación, en vivienda, en agua potable. ¿A quién le quito el dinero? ¿Quién debe aportar más? Porque todos tenemos que sacrificarnos, pero algunos tienen que sacrificarse más, unos más que otros. Entonces ese es el elemento clave en ese sentido. En cuanto a la reforma constitucional, lo que se está planteando es algo bastante aceptable y bastante, digamos, no es una reforma a profundidad, no es ni siquiera una reforma progresiva, es una reforma que cambia algunos elementos. Ahora, en el candado, para que nadie aspire a tratar de cambiar la Constitución posterior a que agote sus 2 periodos de gobierno, como establece la misma Constitución, hay que poner un transitorio. Y ese transitorio, José debe escribir con claridad que cuando entre en función esto y a quién afecta directamente, podrán ponerse los nombres. El primer nombre que va a aparecer que no podrá reelegirse el de Luis Abinader, pero pueden aparecer 2 nombres más. Danilo Medina y Leonel Fernández. O sea, no aparecen literalmente los nombres de ellos, pero habría que decir aquellos presidentes que ya agotaron sus 2 periodos de gobierno no podrán reelegirse, no podrán aparecer como candidatos. Entonces, ese candado puede funcionar para un lado o para todos. En el 2028, doctor, ¿qué usted cree que serían los candidatos? Posiblemente. Es muy temprano. Es muy temprano, pero usted sabe que ya se están hablando de algunos, como, o sea, lo que usted puede ver, lo que se perfila en el PRM, en la Fuerza del Pueblo, PLD. Es muy temprano y el mundo va cambiando rápidamente, Lorena. Está cambiando mucho. Mira lo que acaba de pasar en Estados Unidos con Kamala Harris. ¿Verdad? ¿Quién pensó que Kamala iba a ser candidata? ¡Pah! Es la candidata. Pero ¿quién pensó que iba a elegir a Tim Walz como su vice? ¿Quién lo pensó? El modelo que se está usando en Estados Unidos es que
un progresista como candidato a la presidencia escoge a un vicepresidente de centro, derecha o de extrema derecha, como para hacer un equilibrio. Un equilibrio. Igual pasó todo lo contrario. El más progresista de todos los progresistas dentro del Partido Demócrata fue escogido. Es una visión totalmente distinta a lo que ocurría antes en Estados Unidos. ¿Hacia dónde va Estados Unidos? Probablemente se encamine ahora a tener un modelo más progresista si gana Harris y Walz. Mucho más progresista. Y eso va a cambiar toda la geopolítica mundial. Toda. Yo quiero que volvamos al tema que estábamos tratando ahorita, cuando usted aludía que a Estados Unidos se le conviene la preservación de Maduro en el poder para evitarse el surgimiento de un conflicto más, en este caso en América Latina. Pero bueno, Estados Unidos, PDVSA, por ejemplo, está prácticamente quebrada y no está en capacidad de explotar el petróleo que tiene. Es verdad que Venezuela sigue teniendo una de las mayores reservas de petróleos en la región, pero no está en capacidad de explotar ese petróleo que tiene, y tendría de alguna manera que para explotarlo llegar a algún acuerdo con otro de los países compradores de petróleo. Entonces, en esas condiciones, usted entiende como quiera que a Estados Unidos lo que le conviene es que Maduro se mantenga en el poder por encima de la voluntad popular, obviamente soportado por la cúpula militar, que es quien lo tiene ahí. Porque si él pierde el apoyo de los militares, o aparece una franja de los militares que quieran apoyar este proceso democrático en Venezuela y crear las condiciones para la salida de Maduro, entonces no creo que se preserve en el poder Maduro. Bueno, José, primero sobre la explotación de petróleo en Venezuela. Ha mejorado bastante la explotación y producción de petróleo en Venezuela en los últimos 2 años. Y no sé si tú sabes que ellos tienen un contrato con la Chevron. Muy importante. ¿Y quién es la Chevron? Dígame. El emporio internacional de petróleo, así de combustibles en sentido general. Así mismo, una de las transnacionales más importantes del mundo en materia de energía. Entonces, eso están ahí. Eso, ¿qué es lo que quiere los países que consumen el petróleo a través de esta gran transnacional? Que se mantenga la estabilidad. Eso es lo que quieren. Entonces, pero Estados Unidos lo que no quiere es ruido. No quiere ruido, o más ruido que puedan afectarlos a ellos, sobre todo en un proceso electoral de los demócratas. Eso es lo que está ocurriendo. Y me parece que en cuanto a inversión para la explotación de petróleo en Venezuela, bueno, si los chinos, los rusos, India, que tienen también empresas poderosas, ven que Estados Unidos no atiende correctamente la situación de Venezuela, pues ellos también van a impulsar políticas para ellos ser lo que puedan obtener ese petróleo. Porque aún y cuando la matriz energética del mundo debe cambiar hacia modelos de producción de energía más amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Como son las renovables, la eólica, la hidráulica, la solar, esas cosas. Aún el sistema energético mundial depende mucho de los combustibles fósiles. Todavía sí. Y Venezuela ahí es un pilar importante. Entonces, ese es el tema. Y el tema es económico, político, y cómo cada quien logra mantenerse en el poder más allá de lo que quiere su adversario. Doctor, por otra parte, hay una posibilidad de que la cumbre que van a tener, bueno, lo propuso el presidente de Panamá, se lleve aquí, que es una cumbre con relación a la situación que está pasando Venezuela, la crisis postelectoral. Entonces él dijo, para aprovechar el escenario ya de la lamentación nuevamente del presidente Luis Abinader, para venir aquí a República Dominicana y hacer el encuentro aquí. ¿Cuál sería su opinión y de qué forma pues esto pondría a República Dominicana como el escenario que reúne a todos estos presidentes para buscarle una posible
solución o analizar la crisis postelectoral de Venezuela? Lo primero que hay que decir, Lorena, es que la crisis venezolana se ha convertido en un tema interno de los países de América Latina, cuando no debería ser. Un tema de política interna, cuando no debería ser. Debería ser un tema de política exterior, pero influenciados también por los poderes geopolíticos en el mundo. Eso ha ido escalando a tal forma que cada nación se considera en capacidad de opinar e incidir y trabajar para que tal país, y en este caso Venezuela, cambie una situación interna. Eso primero es incorrecto. Y pienso que el presidente de Panamá, recién juramentado, debería tener más cuidado en el tema, porque por lo menos de dónde le nace la legitimidad a él para hacer estas cosas. No existe un organismo internacional, por lo menos en Centroamérica, América Latina, que tenga las facultades para intervenir en el conflicto venezolano. No existe, ni siquiera la OEA tiene esa capacidad. Entonces, yo lo veo a él muy afanado, tratando de hacer esa cumbre, será para mediar, y que esa cumbre sea en República Dominicana. A mí no me gusta. Porque nosotros dominicanos tenemos que manejarnos con mucho cuidado con el tema venezolano. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Con el tema venezolano. Bueno, Luis Abinader dijo que ya ellos rompieron la... O sea, no que por eso uno vaya a enfrentar. Luis se ha manejado bastante bien. Sí, bastante bien. Porque ya te rompieron un lazo comercial con nosotros. No, Luis se ha manejado bastante bien. República Dominicana ha tenido una postura muy inteligente con relación a Venezuela. Y pienso que hay que mantenerla. En esa postura de no injerencia, en esa postura que, bueno, el problema es venezolano, si tenemos que ayudar para que el conflicto se resuelva, ayudamos, pero tampoco no es un problema nuestro. Entonces, esa postura, y no sin rompimiento, es bastante buena. Pienso que el presidente de Panamá, que está insistiendo en el tema, tiene que manejarse con más cuidado. Yo soy un simple mortal, ¿verdad? Quizá no me va a escuchar nadie, pero tiene que manejarse con mucho cuidado. Y en el caso de República Dominicana, yo considero que deberíamos también manejar el tema con cuidado, con esto de esa cumbre que él está proponiendo aquí. Con mucho cuidado, porque después va a ocurrir lo que ya está ocurriendo con el tema venezolano y su relación con Estados Unidos. Fíjense lo que ocurrió. Todo salió rápido con la elección, en la crisis venezolana. Al principio Estados Unidos mostró una postura y después mostró otra. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahí te voy a decir una cosa, José. Tú has hablado ahorita de lo que se necesita es la transparentización de todo el proceso. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Todo el mundo está de acuerdo. Pero el órgano electoral venezolano tiene un plazo de 30 días para hacer eso. Pero en 30 días pasan muchas cosas, bueno, doctor. Pero lo que dice la ley es de ellos. Es la ley de ellos. Porque ellos lo proclamaron. No, para presentar las actas. Si las actas desglosadas, que es el término correcto, el término electoral, desglosadas. Sí, desagregada por cada colegio electoral. Pero, doctor, es que eso ellos debieron, el Consejo Nacional Electoral debió presentar por lo menos los datos desagregados, cuántos votaron, cuántos votos válidos fueron emitidos y de esos votos válidos emitidos, cuántos votos obtuvo Nicolás Maduro, y eso fue lo que no hizo en el momento en el que debió hacerlo. Obviamente ahí se le vio el refajo de la falta de transparencia, de la falta de integridad de un proceso que violentó todas las normas que debe preservar un proceso democrático. Eso fue lo que pasó en Venezuela, independientemente de que ahora arreglen las actas, porque en 30 días se puede hasta inventar hasta un algoritmo para modificar todo. Es muy bueno en 30 días, pero no lo hicieron cuando debió hacerlo. Se apresuraron en proclamar a Maduro como ganador de un proceso sin presentar cómputo preliminar, sin presentar votos válidos emitidos y sin decir cuántos votos de ese caudal
de votos válidos emitidos obtuvo Maduro. Entonces eso es lo que le crea todo este velo de confusión y de cuestionamiento al proceso. Pero no hay una transparencia de un proceso. Lo que yo he dicho, José, es que la ley electoral de ellos lo faculta hacerlo en un plazo de 30 días. Sí, la hizo el régimen de Maduro y la ha modificado el régimen de Maduro con todo el apoyo de los militares. No, todos los países tienen así reglas. Nosotros lo hacemos aquí a los 2 días. A los 2 días lo hacemos aquí en nuestro país. Ahora, República Dominicana, en cuanto a territorio y tamaño, entra en un estado de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces nosotros lo hacemos aquí rápido y ágil, al mismo día casi, lo hacemos aquí. Ahora, ellos tienen esa regla y ese... Sí, pero tenían todo el proceso automatizado, doctor, que es mucho más rápido y mucho más fácil contar y contabilizar todo, y transparentar todo, doctor. De acuerdo no contigo. Hay forma de justificar eso. No, yo no estoy justificando, yo te digo lo que establece la regla, lo que establecen las leyes allá, y ellos tendrán que hacerlo. Es lo que te estoy diciendo para uno también tener claro, porque muchas veces, José, nos llegan informaciones que uno la considera válida, que no son correctas, también, que son manipuladas. En una crisis lo primero que muere es la verdad, lo primero que cae es la verdad. Entonces, yo soy delegado político electoral de mi partido durante muchos años y conozco cómo funcionan los sistemas electorales. A mí no me va a decir María Corina Machado, que tuvo también la posibilidad de poner sus delegados en todas las mesas, aunque según informe que tenemos extraoficiales, ellos apenas pudieron cubrir el 30% de los delegados en un territorio tan grandote. ¿Y si no se lo permitían? No se lo permitían, No sé si se lo permitían o no. Pero usted vio que no se lo estaban permitiendo y le estaban creando cortapisas y metieron preso a gran parte de la oposición política, doctor, que fue un proceso viciado desde el principio. Bueno, no es eso lo que quiero señalar. Es que ella tiene acceso también a través de sus delegados a las actas. Igual que todos los partidos que participaron en ese proceso, que fueron 9. Que fueron 9 partidos de oposición que participaron en ese proceso. Lo que te quiero decir es que cuando ella presenta las actas, nada más presenta una parte de las actas y solamente presenta donde ellos ganaron. De ese punto de vista tú te das cuenta que hay algo que no es correcto. Porque eso no es posible, que tú ganes el 100% de todas las mesas. Eso no es posible en ninguna parte del mundo. Y solo presenta esa porción de actas. Entonces, llamo la atención sobre eso también, sobre ese elemento. Naturalmente, ahí hay que aclararlo todo, hay que transparentizar todo, y el primero interesado en hacer eso debe ser el órgano electoral de la propia República Bolivariana. Bueno, espero que cuando usted vuelva esté todo más claro. Claro que si usted sacaste a su casa, me gustó verlo. El ampalla al favor tiene Maduro, pero todo, absolutamente todo, hasta el que hace las bolas. De verdad que veo que hay mucha gente que está muy convencida de que las reformas tributarias y a la Constitución que plantea el gobierno, todo está hecho con una buena intencionalidad. Yo sí quisiera creer que es verdad, pero lamentablemente a partir de la experiencia del no voy, después sí que voy, o yo no quiero ir pero me obligaron, esos elementos históricos en el país de la partidocracia me tienen como Santo Tomás. Ver para creer y palpar para no llegar a dudar. Yo quisiera que el presidente Luis Abinader marque un hito en la historia de que sea el primer presidente de la República Dominicana que hace estas acciones constitucionales, que promueve estas reformas y que el desinterés personal se puso de un lado. Si eso ocurriera así en lo adelante, entonces yo creeré en el proceso. Pero mientras tanto, mi preocupación, como la de muchos dominicanos y dominicanas, es ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son los intereses que subyacen? ¿Cuáles son los compromisos con estas reformas tributarias y a la Constitución con grupos de poder?
Porque al final no quiero que ocurra que digan, el presidente quería esto, pero las asambleas decidieron esto y le impusieron al presidente que sí, que él podía continuar, que sí, que eliminemos el nunca jamás. Y que sí pasen las 3 causales, por ejemplo. O sea, hay una serie de elementos históricos que me hacen a mí mantener una especie de escepticismo en la clase política tradicional del país, que hasta ahora han demostrado que se coluden y solo les interesa los propios intereses de ellos. ¿Y el país qué? El pueblo sigue siendo utilizado para cada diferentes elecciones. Un pueblo que con a base de dinero se van quedando los gobernantes en el poder, que hay que tener dinero para aplicar a una simple regiduría, que los liderazgos naturales y comunitarios se han quedado relegados en este sistema político donde el dinero lo es todo. Y por eso hay una desafección, un desinterés del pueblo dominicano y de la gente seria en participar en política. Porque al final se impone el dinero y se imponen los intereses. Yo sí quisiera que el presidente Luis Abinader le dé una sorpresa al pueblo dominicano y que por primera vez en la historia el país diga que sí, que tuvo un presidente que hizo unas renovaciones, buscó la integridad, la equidad a favor del pueblo dominicano. Ahí está el reto, presidente, para ver si lo que no creemos un día podemos creer en este sistema de esta partidocracia que ha dado mucha agua que beber en el país. Mira, Marino, tú sabes que ha revivido la preocupación de la comunidad internacional y sobre todo aquí en la República Dominicana el recrudecimiento de la violencia desatada por las bandas criminales, por las bandas delincuenciales que dominan gran parte del territorio de Haití. Se aplacaron un poquito con la llegada de la primera partida de los 400 agentes militares de Kenia, luego llegaron 200 más, pero ahora las bandas han vuelto por sus fueros y han desatado una ola de violencia y de criminalidad. Ayer tarde hubo enfrentamientos entre las bandas en la comuna de Carrefour en Haití y eso provocó muertes y pánico entre los ciudadanos. Algunos medios haitianos reportan que en los barrios de Burchett y Wayne y Bertin se escucharon intensos disparos y los muertos cubrían el suelo de Burchett. A raíz de las constantes detonaciones, graduandos de secundaria quedaron atrapados en sus centros de estudio, mientras que el Boulevard de John Jacques de los comercios han cerrado sus puertas. Estos enfrentamientos violentos vienen después de los otros que ellos habían protagonizado en una comunidad cercana a la frontera con la República Dominicana. El último poblado que ellos atacaron está a solo unos 10 kilómetros de la frontera con la República Dominicana por Elías Piña, y de alguna manera esta es una situación que preocupa bastante, el recrudecimiento de la violencia en Haití, los desmanes que están causando las bandas criminales que azotan a ese país. Esto pese a, como dije al principio, a la llegada de la primera parte de esta fuerza multinacional que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en una resolución y que encabezaría Kenia como lo está encabezando. Así es que las autoridades dominicanas y nosotros como dominicanos debemos estar muy pendientes de estos acontecimientos, de todo lo que pase, y ojalá, ya el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró antier que la frontera está muy bien protegida, que no tiene conocimiento, por ejemplo, de que algunos de los miembros de esas bandas haya cruzado territorio dominicano. De alguna manera nos da un poquito de certidumbre, pero no debemos distraernos, debemos permanecer muy atentos a lo que está pasando del otro lado de la frontera
para que no nos afecte a nosotros una posible generalización de la violencia en comunidades cercanas a nuestra frontera con Haití. Que de hecho, perdón, José Tomás y Lorena, de hecho, han habido actos de violencia en Montecristi, quema de goma de grupos haitianos que se han encapuchado, atención con eso, pero lo más triste es que acaba de ocurrir en el día de ayer que un haitiano le pegó fuego a una casa de unos dominicanos donde él trabajaba y le quemó el vehículo, le roció gasolina. O sea, son detalles que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo se llama el haitiano? Le decían el Moreno. El Moreno. Entonces, vamos a estar atentos. Ahí tenemos imágenes de lo que pasó, ¿verdad? Sí. Los heridos y eso en el hospital. Y aquí tenemos una manifestación. Pienso que sí, que debemos como país poner atención a una sucesión de hechos que hemos tenido en los últimos tiempos. Y entonces hay que tener ojo visor con lo que está pasando en Haití. ¿Verdad? Yo creo que vamos ahora a tener el segmento del mundo. No, falta mi comentario todavía. Perfecto. Ya ustedes hablaron. Sí, claro que sí. Bueno, miren, señores, yo quiero hacer un llamado y es brevemente al Intran, el dolor de cabeza del país, del ciudadano que sale. Y es el tema, señores, de los motoristas. En este caso, los delivery. Señores, es el dolor de cabeza que andan de manera irresponsable en las calles, viven chocando los vehículos, te rayan el vehículo, se van en la luz roja delante incluso de los AMET y nada pasa. Entonces a nosotros, a los ciudadanos que vamos cumpliendo con nuestro carril, que vamos a esto, pues ahí sí el AMET ala a esa persona, o sea, lo detiene y le pone su multa. Pero aquí los deliveries y los motoristas, con todo el respeto, porque no todos son, ¿verdad? Así, que andan en la calle de manera irresponsable, pero ya uno está cansado, en pocas palabras, harto de lo que estamos viendo con estos motoristas y el delivery. Así que yo le pido al nuevo director del Intran, a Milton Morrison, que por favor actúe con relación a esto, porque usted choca un motorista, un delivery, vienen toditos. Viene un grupo de gente que a veces por la irresponsabilidad de ellos, pues vienen todos esos motoristas cuando uno de ellos es chocado. Y usted no tiene la culpa. Entonces usted tiene que pagarle los daños de él y costear también, en este caso, los daños de su vehículo. Así que quiero hacer este llamado breve desde aquí, porque yo sé que muchos de ustedes están hartos con J grande de los motoristas y de los deliveries que están en la calle, de esos pedidos que la población solicita para que se lo lleve a su casa, porque viven haciendo así. O sea, uno anda tenebroso y temeroso, las dos cosas, tenebroso y temeroso en la calle, porque de verdad, ahora mismo usted salir de aquí es un estrés y sobre todo también usted tiene que estar predispuesto con todo lo que está pasando. Señores, a donde tenemos que ir es esta tarde a las 2, pegados del televisor a ver a Marilady Paulino y a tenerles vibras positivas para que celebremos ese oro con ella. Nuestro país se lo merece, ella se lo merece. Gracias, señores, a todos ustedes por habernos acompañado. Buen fin de semana, hasta el lunes. Vemos muchachos.